Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que cuenten con nosotros para esta mesa que creo que va a ser muy interesante para todos. Agradecer también a mis compañeros de mesa su trabajo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de algo que ya sabéis todos. El contexto no hace falta que os lo diga. Sabemos que al año casi 32.000 pacientes en España son diagnosticados de cáncer de próstata. Es el tumor más frecuente en los varones, pero también quiero que nos quedemos con la parte positiva, que es que sabemos que hasta el 99% de los pacientes diagnosticados con un cáncer de próstata localizado a 5 años va a tener una supervivencia mayor del 99%. De forma que realmente el punto clave en este momento es buscar la curación, pero el reto es ver cómo esa supervivencia va a tener calidad de vida, es decir, sumar años a la vida, pero que esa vida tenga calidad. ¿Por qué? Porque nosotros los urólogos conocemos al varón generalmente en la edad media del varón, ¿vale? Y muchas veces lo conocemos de una forma incidental, digamos, por un hallazgo analítico con un PSA alterado, por una revisión sin ningún tipo de síntoma, o bueno, ojalá que lo lleguemos a diagnosticar con un screening poblacional, pero eso ya será otro tema. Pero muchas veces también conocemos a pacientes que tienen sintomatología del tracto urinario, que nosotros llamamos así, y que esos síntomas pueden que no sean por una hipertrofia benigna de próstata, como siempre se ha relacionado. ¿Por qué este es nuestro punto de partida? Porque creemos que es esencial saber de qué síntomas partimos, porque van a ayudarnos luego en el diagnóstico diferencial a futuro. Y, claro, no es lo mismo tener síntomas de llenado, síntomas de vaciado, que todos pues sabéis que hay urgencia, hay aumento de frecuencia menstrual, hay la necesidad de levantarse por la noche, esa sensación de obstrucción, ¿no? Y no va a ser lo mismo porque también tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente tiene sintomatología del tracto urinario a la hora de elegir el mejor tratamiento oncológico con intención radical, ¿vale? Hemos dicho que la vigilancia activa es un buen tratamiento, pero no estamos actuando frente a la próstata. De forma que todos los tratamientos con intención curativa tienen un impacto en la función, ¿vale?, del eje del tracto urinario. Sabemos que mientras que la cirugía tiene un impacto inmediato, agudo y muchas veces difícil de tolerar, la radioterapia también tiene un impacto, pero es tardío, progresivo, porque el tratamiento, digamos, que va haciendo efecto de forma progresiva. El efecto de los tratamientos pueden ser en diferentes órganos, diferentes a la vejiga, pero principalmente, digamos que los que más le preocupan al varón son tanto la disfunción miccional, ya sea por incontinencia, dificultad, obstrucción, como la disfunción eréctil. Y creo que se entiende fácilmente que podamos tener alteraciones tanto en el llenado vesical, porque al final la vejiga no es otra cosa más que un almacén donde podemos ir acumulando la orina que se produce para que cuando sea socialmente factible lo eliminemos, junto con estas dos partes que son esenciales. El esfínter interno, que está en el cuello de la vesical, que muchas veces se ve afectado con ciertos tratamientos, como puede ser la cirugía, y el esfínter externo, que es el que nos da la posibilidad de, o sea, el voluntario, es el que se refuerza, ¿no?, en la rehabilitación. Y esto, pues claro, a nivel de cirugía todos sabemos que hay o sea, extirpamos el esfínter interno, por tanto solamente nos quedamos con el externo. El impacto es inmediato. A todo el que se haya operado sabe que a los 6-10 días de quitarse la sonda muchas veces la incontinencia es casi total y que de forma progresiva va mejorando. Sin embargo, en la radioterapia el daño es es daño tisular, o sea, la radiación va generando daño en esos tejidos y de forma progresiva pues, vamos teniendo los síntomas. Los síntomas pueden afectar tanto a la esfera urológica como también a la esfera sexual. No nos vamos a meter en este momento porque no es tema, pero creo que hay que tener en cuenta que la recuperación después de cualquier tratamiento activo nos va a llevar un tiempo. Establecemos los primeros 12 meses después de él, ¿vale?, que nos tenemos que apoyar
en las medidas de estilo de vida que os van a aconsejar tanto en radioterapia como en urología, en el entrenamiento muscular y en la rehabilitación bien establecida, que tenemos en cuenta los sanitarios que la pérdida de orina, ya sea por incontinencia de fuerza o de urgencia, tiene un impacto psicosocial importante y que, dependiendo de que cada uno de los pacientes van a tener mayor o menor impacto en su estilo de vida, que nosotros no somos adivinos y queremos pediros que si tenéis este tipo de problemas nos traigáis información que nosotros podamos utilizar, como puede ser el PASTE, porque ayudándonos con el PASTE, un diario misional y otro tipo de pruebas que solicitaremos en función de los síntomas, pues vamos a poder aportaros el camino más sencillo, porque claro, la rehabilitación va a ayudar en ciertos momentos, pero en otros vamos a necesitar algún tipo de solución tecnológica. Nosotros, por nuestra parte, como urólogos, estamos intentando ayudar a la continencia incorporando mejores técnicas quirúrgicas. Sabemos que la cirugía robótica nos permite tener maniobras mucho más precisas, abordajes mucho más complejos que no podíamos realizar con cirugías abiertas, que sabemos que aumentan la continencia porque afectamos menos la inervación y las posiciones anatómicas de la estructura. Entonces, esto lo tenemos, pero si a pesar de hacerlo seguimos teniendo problemas, pues tendremos otro tipo de soluciones, que ahora explicará de forma magnífica el doctor Prieto, que están a disposición del paciente, pero sobre todo yo creo que la gran pregunta, y no está puesta al final, pero creo que podría ser al principio, es cómo podemos transformar nuestra supervivencia, ¿no? Y hacerla que sea una vida plena. Pues creo que es muy importante, lo primero, ser conscientes de las secuelas que puede tener el tratamiento del cáncer, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que apoyarnos en nuestro equipo sanitario y que poco a poco podremos ir avanzando hacia una salud en la que intentemos estar lo más confortables posible, si es posible, volver a la situación casi inicial, pero si no, que encontremos las soluciones más adecuadas. Y con esto os dejo con el doctor Prieto. Pues hola a todos y buenas tardes. Agradezco a vuestra asociación ya una segunda invitación a compartir con vosotros aspectos técnicos de la urología y el título que es fijaros que es atención en disfunción miccional y no hablo estrictamente de incontinencia urinaria de esfuerzo, que es lo que me voy a centrar, pero muchos de vosotros lo que tenéis es disfunción miccional porque no todos tenéis solo incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Y esto es un reto, digo, un reto en el tiempo, porque esto va cambiando desde incluso aquellos de vosotros que teníais síntomas antes del diagnóstico, que ya estaban, que se han establecido, y eso establece que las consultas de urología, pese a la tensión o el aspecto tensionado que nos ha dicho antes el doctor Ortiz que tenemos en las consultas, la parte de funcional, algunos de vosotros no solo vais a la consulta de urología oncológica, sino también a la consulta de funcional, de la parte funcional. Pues todo esto lo vamos viendo y la verdad que lo que se refiere al síntoma Princes, que en algún modo, no solo de esfuerzo, sino también de urgencia, la incontinencia masculina que viene en relación al cáncer de próstata, ha cambiado también con las nuevas cirugías, ¿no? También ha cambiado la calidad de vida y sobre todo que hay que prestar una atención personalizada, porque cada uno va a tener un diagnóstico. Pasa como con la incontinencia urinaria femenina. No todas las incontinencias urinarias femeninas de las mujeres son iguales y la atención en el cáncer de próstata yo estoy seguro que no puede centrarse solo en el órgano de forma aislada, hay que ver a toda la persona, a sus síntomas y los padecimientos. Fijaros también que otra cosa que analizamos, a veces nosotros presentamos series de población, ensayos clínicos, los enfermos que presentamos de ensayos clínicos, de guías clínicas, difieren realmente de la medicina del mundo real. Hay diferencias considerables, incluso no todo lo que está en las guías no siempre nos dan respuesta a todos los interrogantes que vosotros nos planteáis.
Esto lo resumimos ya en 2009, que hicimos una revisión extensa en este artículo, que es de acceso libre, de disfunción misional en cáncer de próstata, que no todo es incontinencia urinaria, y veréis por qué. No todo el seguimiento de la consulta es una consulta rápida, tiene usted el PSA normal y está todo bien, porque vosotros sabéis que eso no es así. Esto a veces, antes del diagnóstico de cáncer de próstata, algunos de vosotros tenían un adenoma de próstata que ya era sintomático, y eso va cambiando con la progresión de la enfermedad. También va cambiando con la propia cirugía, con los intervencionismos y los sondajes que os realizamos, con complicaciones de los procedimientos que vamos estableciendo, con complicaciones de complicaciones y ya, aunque sea un grupo pequeño, que son con complicaciones de complicaciones de complicaciones. Y eso es una realidad que nosotros, los que vemos funcional, lo vemos diariamente. Realmente el punto de partida, y es sencillo entender, que todos los tratamientos elegidos tienen inconvenientes. No hay más que mirar desde las radioterapias, las braquiterapias, y cada uno, cuando toma un camino en ese sentido, pues va a llevar la mochila de piedras de cada tratamiento. En el caso de la incontinencia urinaria, incluso algunos enfermos han llegado a creer que es el precio que tienen que pagar por librarse de la enfermedad, y eso no es así. Y también podemos mejorar muchas condiciones dedicando tiempo, cosa que a veces nos falta y lo intentamos, que os conste que lo intentamos, pero muchas veces no es posible. Y podemos mejorar muchas condiciones, pero también hay que establecer otras barreras que a veces podemos mejorar, pero muchas veces milagros tampoco hacemos y hay que ser realistas. Hay que manejar unas expectativas reales. Fijaros esto si sirva de ejemplo, un paciente con un problema como este, que es el sustento de esta asociación, me decía que su esfínter funcionaba como un Longines, como un reloj, ¿no? Fijaros que solo una braquiterapia, que te claven ahí 15 agujas, que dejen unas semillas puestas, un mecanismo que tiene la precisión de un Longines, luego vamos a querer que funcione bien. Pues realmente es, imaginaros, una radical de próstata, cuando lo hacíamos abierto, ahora la precisión robótica es mejor, pero el daño está establecido en una parte, en un enclave que va a modificar la calidad de vida. Entonces, preferimos hablar de disfunción misional porque no todo es incontinencia urinaria. Algunos de vosotros se ha hecho una radical de próstata y luego hizo una estenosis de uretra y lo que tenía era una obstrucción o una obstrucción de cuello. Algunos de vosotros se han radiado y lo que tienen es contracciones involuntarias de la vejiga que generan disparo del reflejo misional con una incontinencia de urgencia. Otros se ha desfuncionalizado la vejiga se ha hecho pequeña y los síntomas urinarios son mucho más terribles que un cáncer. A veces tienen, bueno, más común, en 10%, incontinencia urinaria de esfuerzo después de una cirugía radical de próstata. Luego, otras situaciones peores, hay celdas catastróficas, acabalgamientos de anastomosis. Son muchas situaciones que yo creo que necesitan ser depuradas porque esto realmente uno se va contento de la consulta porque el PSA está normal, mi enfermedad oncológica está controlada, pero me han dejado hecho un guiñapo, que ese es el planteamiento que te dicen muchos pacientes. Realmente esto exige tiempo, recursos, dinero y sensibilidad para atender a estos pacientes, ¿no? Entonces, todos ellos deben llevar de la otra consulta que es de funcional, que no es la oncológica, se deben llevar su historia clínica, primero hay que escucharles, ¿no? Hay que tener tiempo para escucharles, hacer una buena historia, una exploración física, pruebas de imagen, cistografía, el PAD test, que es esencial, una simple flujometría, que muchas veces ya te va a dar datos de que este paciente está obstruido, la urodinámica, porque luego los tratamientos que vamos a poner a veces son caros y complejos, pero ya el paciente pasado el año con su incontinencia de esfuerzo se ha buscado todos los recursos del mundo. Se han buscado desde los compresivos, desde la antigua pinza de Cunningham, hasta las anillas estas que utilizan los boys en las discotecas. He visto a un paciente ponerse 3 por no soportar su incontinencia y casi necrosarse el pene por ser una necesidad laboral el no tener incontinencia. O sea que yo he llegado a ver extremos de este tipo. Pero esto, que si bien hay determinados enfermos para una incontinencia muy leve que para momentáneamente puede utilizar una pinza compresiva, pues realmente esto pues no es útil. Para la incontinencia urinaria lo primero que tenemos que hacer es clasificarla, ¿no? Porque puede ser de urgencia, puede ser por déficit esfinteriano, consecuencia de la cirugía, o puede ser mixta, porque muchos enfermos también salen con una continencia socialmente aceptable de la radical de próstata, pero luego viene la enfermedad bioquímica, tienen que radiarse y cielos. Estaba muy bien, pero es que ahora estoy fatal, y es donde encontramos las situaciones que más afectan en la calidad de vida cuando viene añadida una radioterapia a una cirugía radical de próstata. Lo que tenemos que hacer es escuchar al enfermo, estudiarlo y ver cuál es el cuadro dominante.
Y el cuadro dominante, que el que más inicialmente nos llama la atención con la enfermedad localizada un año después de la cirugía, es cuando ya vemos que solo con una tos, vemos que se escapa la orina, que gasta más de 2 o 3 compresas al día, que es lo que te refiere el enfermo, y que te dice que con todos los años que le quedan, ¿cómo voy a vivir así?, ¿no? Entonces, antes de poner un esfínter, importa la radioterapia y el momento en el que se aplica. Estas son novedades de los últimos congresos americanos que sugieren, ante una enfermedad bioquímica, pero que pueda tener una expectativa de vida larga, como muchos de vosotros, la durabilidad de un esfínter es mejor ponerlo antes de la radioterapia. Eso ahora mismo está demostrado. Siempre pasado un año en los intervencionismos de la cirugía, porque las recuperaciones espontáneas de la incontinencia de esfuerzo, la reinervación, pueden darse fenómenos de reinervación y tener una continencia socialmente aceptable hasta el año de la cirugía. Siempre con enfermedad controlada, pero eso también es relativo porque los márgenes de supervivencia que nos enfrentamos con el cáncer de próstata pues son márgenes elevados. Siempre, fijaros que estoy yo ya poniendo trabas y restricciones a la indicación de esfínter, sin obstrucción y con uretra libre. Y si no la tiene libre, pues tendremos que utilizar procedimientos urológicos para dejarla libre. Con acomodación vesical normal, después de 20 años de tener o 15 años de seguimiento de una incontinencia en cáncer de próstata, algunos de vosotros podéis cambiar de opinión, que se os ha dado el caso, a mí se me ha dado el caso, que yo ya no quiero más incontinencia, llevo 20 años, estoy harto y ahora tengo 75 y quiero ponerme un esfínter, pero a lo mejor la vejiga ya se ha desfuncionalizado y eso da problemas también. Tiene que tener una presión de llenado normal y que tenga un pad test o una incontinencia significativa. Yo no le pongo número porque también es variable la incontinencia porque guarda relación directa con la prensa abdominal y las actividades físicas que realizáis vosotros pues son muy variables. Hay gente que tiene una cierta actividad de prensa abdominal, con lo cual para una incontinencia más leve en él se manifiesta con una incontinencia muy superior. Entonces en eso hay que individualizar. Y siempre también, antes de poner un esfínter, pues el mercado también ha ampliado las opciones y también hemos evolucionado, ¿no? ¿Cuál poner? Hombre, cuando las incontinencias son de menos de 100 centímetros cúbicos, de entre 100 y 200, es sensato no poner un esfínter, es más sencillo poner una malla que va a minorar en este sentido sling o mallas compresivas. Yo siempre me gustan los dispositivos que puedan tener un ajuste, porque eso quita vanidad al cirujano. El cirujano tenemos una dosis grande de vanidad, pero también tenemos que corregir cuando se nos quedan mal los enfermos. Y si tú tienes un dispositivo que puedes ajustar después, pues siempre tienes una salida más que otros que pusieron uno definitivo y no se quedó tan bien. Entonces, dentro de las mallas me gustan más esta en concreto, el Atoms. Yo no tengo conflictos de intereses, pero me gusta más porque siempre, incluso ya cuando la estás poniendo, puedes hacer test de fuga, pero incluso con un puerto después del testículo puedes meterle más líquido y esto consigue continencia de un mecanismo obstructivo. Por eso es esencial indicar bien, no solo ejecutar bien el poner la prótesis, sino tener una uretra libre, bien estudiada, antes de meterte en poner estas prótesis. Estas prótesis normalmente en los hospitales son costosas, porque no son baratas, pero el equipo que los ponga debe tener un seguimiento exhaustivo y son unos enfermos que tienen que tener cierto mimo para tener un seguimiento de ellos, para ver lo que pasa. No se puede poner y que desaparezca el urólogo que lo está viendo, porque también producen disfunciones misionales. Entonces pasaríamos de ofrecer una cirugía que es muy satisfactoria a no serlo tanto. Así que os quede claro conceptualmente, para pérdidas leves de esfuerzo, las mallas, o en concreto este esfínter, va bien. Y en cuanto a pérdidas más severas, indicamos los esfínteres de los que ya también hemos hablado esta mañana. El que más se ha puesto es el que han comentado en la sesión anterior de esta mañana, el AMS 800, pero en principio yo soy más proclive a poner cualquier dispositivo que sea regulable después, que puedas ajustar la presión del manguito. Y entonces, si sale uno nuevo que no tiene conexiones, porque uno de los problemas que tenía el AMS, que es más laborioso porque tienes que conexiones, tienes que purgar los sistemas y técnicamente en una cirugía que se puede infectar tiene más trasteo, pues hay algunos que no tienen conexiones, que son el Victo y el Zephyr.
El AMS es el clásico de toda la vida, el que primero se estuvo poniendo y el que más recorrido tiene. Pero creo que de él hemos aprendido, y a mí el que más me gusta es el Zephyr, ¿no? Que no tiene reservorio, con lo cual tienes otro trasteo menos en el abdomen como para tener menos complicaciones, y si tienes que decir los inconvenientes es que el abultamiento en el testículo es un poco más grande, pero es raro encontrarte un escroto que no puedas distenderlo como para ponerlo. Pero siempre tiene dos puertos que permite ajustar en el tiempo su utilización y aumentar la presión o disminuirla del manguito. Este es el dispositivo, la barriga esa delantera es la que aprieta dentro del testículo del paciente para orinar, tiene 1 minuto para poder vaciar la vejiga y si no ha orinado del todo, pues lo vuelves a apretar y tienes otro minuto. Y el manguito, como os digo, es regulable por el puerto negro después de puesto. O sea que una vez se ha puesto, el enfermo tiene todavía incontinencia, puedes todavía meter 0,2, 0,3 hasta 0,4 mililitros y puede aumentar la presión del manguito, ¿no? Esto es como queda en la uretra, es una cirugía que pues, lleva el fantasma siempre cuando la proponemos, que es desolador, que cuando pones una prótesis de esta que se infecte la prótesis, toda esta información. Una continencia absoluta tampoco se puede ofrecer, esto se pone para pacientes con incontinencias severas y que quede con una incontinencia leve de una compresa o menos de una compresa al día, pues es un resultado satisfactorio. A futuro los urólogos siempre somos incansables en buscar cosas nuevas y ahora mismo hay un ensayo clínico que vino de California pero que también está ya en Europa y en París, que es el estudio Sofía, de un nuevo esfínter que es el Uroactive, que también simplifica todavía más porque es regulable el manguito desde el móvil, o sea que la presión del manguito, tanto para ser más continente como para ser menos y erosionar menos la uretra, puede ser regulado con el móvil y en principio técnicamente es muchísimo más sencillo de poner. Está ya aprobado por la FDA y por lo menos hay más de 100 casos puestos entre Francia y California y lo veremos, ¿no? Tiene ya autorización para hacerse y eso lo veremos también porque realmente simplifica en cierta medida, aunque tenga dependencia del móvil, el poder ponerlo. Y ya finalmente, pues como conclusión o como datos que os doy también para aquellos que podáis ser candidatos a tratar la incontinencia, yo creo que debéis solicitarlo porque con la expectativa de vida y a las edades que diagnosticamos y los intervencionismos que hacemos, no podemos tener una colección de pacientes con una incontinencia severa o con una disfunción eréctil. Yo creo que hay que ser proactivos dentro de la medida personalizada de cada uno o cómo sienta su enfermedad, cómo debe insistir en esto porque los sistemas sanitarios responden a las quejas de los pacientes o deben responder. El esfínter urinario es el estándar de oro para tratar la incontinencia urinaria después de radical de próstata, eso está claro, sobre todo cuando son para incontinencias de más de 200 mililitros al día, como podéis hacer en un PAS-test. La durabilidad es de unos 10 años, yo creo que más. El último que he sustituido llevaba 17 años puesto y el enfermo ya tenía 80 años y decía, mire usted, yo aunque tenga 80 años estoy curado de esto, yo necesito otro esfínter porque yo tengo una vida activa y a los 80 años he tenido que sustituírselo. Pero pueden durar más años, hay que pensar en eso. Hay que estar abierto a que un 30% de los pacientes van teniendo complicaciones y es desolador poner un esfínter y quitarlo por infección. Es desolador, pero no hipoteca al tener que reinsistir. Eso todavía está en lo posible. Las erosiones de la uretra son devastadoras en esa, porque es que eso ya implica quitarlo, entonces es someterse a una cirugía y luego una cirugía para quitarlo. Los fallos mecánicos en un 25% de los casos a largo plazo, yo creo que es menos. Hay un tiempo de recuperación desde que se pone hasta que se activa, no funciona en el momento, hay que estar 2 meses hasta que yo activo porque molesta en el testículo el activar la prótesis y además no se ha fibrosado lo suficiente en la uretra como para hacer operativo la presión del manguito sobre la uretra. Y luego también te pasa que pones los esfínteres, el tiempo pasa y el enfermo, pues por circunstancias de la vida, te hace un deterioro cognitivo y del cáncer de próstata se curó, estuvo continente, pero ya con el deterioro cognitivo no maneja la pera para orinar, con lo cual te toca desactivar el esfínter y volver a la incontinencia. Eso también me ha pasado. Pero bueno, esas son circunstancias que eso nos puede tocar a todos.
La reducción del uso de absorbentes se cifra cerca de un 94% de pacientes con una mejoría significativa. 6 de cada 10 dejan los pañales, porque estamos hablando de pacientes que tienen una incontinencia prácticamente de pañal, sobre todo en cuanto tengan una mínima actividad física. La mayoría puede llegar a necesitar, a lo mejor diurnos, un pequeño PAD, con una compresa pequeña. Recuperan pues, autonomía y confianza a los pacientes, eliminan la preocupación por los escapes constantes, también por la sensación de olor. La sensación de olor es más personal que interpersonal, pero al que la tiene es el que vive con ella, ¿no? Recuperan la capacidad para hacer viajes y para otras actividades, y el nivel de satisfacción y tasas de éxito está entre el 70 y el 90% en los que va bien. No en todos va bien, os lo digo, pero yo creo que hay que insistir, porque yo lo que le digo a los pacientes es que peor que estás no te dejo, ¿no? Entonces vienen con unas expectativas a lo mejor muy largas, tú tienes que equilibrar eso para poder salir. Todos los pacientes no van a ser candidatos, uretras fritas, radiadas, malas, pues se preocupan y a veces, pero tampoco hipoteca intentarlo, porque siempre puedes volver al punto de partida. Estamos hablando de un problema de calidad de vida. La implantación del esfínter es el estándar y la mayoría de los pacientes experimentan una mejoría drástica en su calidad de vida al recuperar el control de la vejiga. Daros cuenta que una vejiga incontinente está constantemente expulsando orina, y el llegar solo el poder decir es que ahora tengo que ir a orinar, que antes no iba porque se estaba saliendo todo el rato. Eso es un otro detalle que hemos observado. Es eficaz para la incontinencia urinaria de esfuerzo, incluso también en patologías no oncológicas, esto ya lo utilizábamos antes, y los que reciben, si bien se puede lograr curación, hay un alto riesgo de complicaciones también, pero hay que afrontarlos. En un varón joven no puede quedarse inerme en esa situación, y es probable que la radioterapia pueda tener un impacto negativo, pero también la radioterapia, cuando está indicada, es lo que estamos pensando, es en la vida del paciente ante la posible extensión del tumor en los pacientes. En cualquier caso, también es importante la prevención, como ha dicho Gloria en la presentación anterior, las nuevas técnicas. Yo he visto que ahora, con la cirugía robótica establecida, recibo menos pacientes con incontinencias severas, ¿no? Hay que tener un objetivo para conseguir un balance equilibrado entre continencia y micción en todos los pacientes, porque no todos los problemas son el esfínter urinario, las obstrucciones, las esclerosis de celda. Y, en principio, pues resumo todo, que el proceso de esta enfermedad es un viaje difícil, complejo y único para cada persona, y hay que vivir el máximo tiempo posible y con la mayor calidad de vida. Eso es todo. A ver, Alejandro, ¿qué nos vas a preguntar? Bueno, yo primero voy a poner en situación mi caso. Me diagnosticaron el cáncer de próstata en el 2010. Fui intervenido por cirugía robótica. A los 3 años me alcancé el PSA 0,3 y recibí 35 sesiones de radioterapia. Bueno, y la cosa es que como secuela me ha quedado una incontinencia o una disfunción miccional que es una urgencia y una frecuencia, o una frecuencia y una urgencia que, si no las atiendo, evidentemente acaban en incontinencia, ¿no? Bueno, esto no me ocurre siempre, me ocurre cuando, vamos a decir, salgo de mi zona de confort. Es decir, yo a las noches paso toda la noche en la cama y no necesito levantarme al baño. Si estoy en mi casa tranquilamente, estoy 2 o 3 horas perfectamente sin ninguna necesidad. Pero en el momento en el que salgo de mi zona de confort, por ejemplo, estoy fuera de mi zona de confort, cuando creo que lo tengo ya más o menos limitado, lo que decimos, estás pasando por una situación de nerviosismo, que puede ser viendo un partido de fútbol o puede ser cuando vas al dentista, ¿no? Es en ese momento cuando, las situaciones de frío también, cuando efectivamente el tema de la frecuencia y de la urgencia se agudiza, de tal forma que igual en 1 hora tengo que ir 3 veces. Y además haciendo cantidades, y una orina totalmente clara, es decir, que no tiene nada que ver a la orina de la situación de la zona de confort. Este problema lo planteé a mi médico que me seguía, me derivó a un urólogo y me dio un tratamiento de pastillas. Un tratamiento de pastillas que me secaba la garganta, me secaba las mucosas, tenía estreñimiento y realmente no notaba mucha diferencia con mi situación anterior.
Con lo cual, pues bueno, entre los dos decidimos que no merecía la pena seguir por ahí, ¿no? Él me dijo que si dormía sin tener que levantarme de la cama y tal, pues bueno, que tampoco era tan grave. Entonces yo me he acostumbrado a vivir en esta situación, que es una situación que tiene sus límites, evidentemente, porque no haces una vida normal y tienes una preocupación cuando sales por ahí a ver dónde hay un baño, ¿no? Siempre vas con el radar encendido. Y como digo, pues me he acostumbrado a vivir con esa limitación. Pero no sé si debo de aceptar a acostumbrarme a vivir con esa limitación o no. Yo no sé si hay, después de oír las explicaciones y los remedios que hay. Y también quería incidir en una cuestión que se oye muy poco, que es la incontinencia fecal. Es decir, siempre nos referimos a la incontinencia urinaria, pero en algunos casos yo sé que también se da la incontinencia fecal. Sí. Pues eso es mi intervención. Vamos a ver si te podemos dar alguna respuesta, porque fíjate que dentro de tu exposición ha sido muy clara, tú de la cirugía sales con una continencia casi socialmente aceptable, pero todo esto te viene después de la radioterapia. ¿Es así o no? Bueno, recuerdo que cuando me daban la radioterapia que tenía que ir con la... Antes de la radioterapia, cuando sales de la cirugía. Yo creo que también una secuela de todo esto es que la falta de memoria, porque se me olvidan muchas cosas. Bueno, es que lleva mucho tiempo operado, también Claro, hay que decirlo. es que hay que hacer memoria de eso, porque es un detalle muy Pero importante. sí que recuerdo que cuando iba a tomar las sesiones de radioterapia, que tenía que ir con la vejiga llena, lo pasaba muy mal, pero muy mal, muy mal. Y en ocasiones, estando en la sesión de radioterapia, se me ha escapado. O sea, que era una situación compleja. Sí que con el paso del tiempo yo creo que se está agudizando, sí. Claro. Fíjate que la segunda diapositiva que he puesto yo en el cara a cara, esa estaba clara, pero luego he puesto una que era nebulosa. Y es nebulosa porque cada paciente, como tú acabas bien de decir, no es una incontinencia de esfuerzo fetén pura, porque tú has tenido una cirugía, han debilitado un esfínter, queda acción de esfínter residual y luego viene otra situación que es distinta, que es una incontinencia de urgencia que puede ir asociada o no a incontinencia de esfuerzo. Una evaluación tuya exhaustiva de si lo que es dominante es la incontinencia de esfuerzo podría hacerte mejorar tu incontinencia, pero si es mixta, un esfínter puede generar problemas, porque entonces todos los esfínteres entenderás que tienen un comportamiento obstructivo, consiguen continencia por obstrucción. Entonces, si lo que está pasando en tu vejiga, que cada vez que se llena, a consecuencia de la radioterapia, dispara una contracción involuntaria, si estás metiendo un elemento obstructivo, puedes pensar que los síntomas no mejoren del todo. Entonces, es un tema que requeriría una evaluación. Entonces, lo que yo sí te aconsejaría es que puntuaras de 1 a 10 cuánto te afecta en tu calidad de vida la situación actual que tienes. Como para ponderar no solo meterte en estudios, sino meterte en hacer más cosas. Si la puntuación es más alta, pues habrá que completarte estudios, ver si podemos frenar la vejiga esa o ver si la pérdida es en exceso. Es como volver otra vez a investigar. Entonces, ahí te quedan dos alternativas. En un problema de calidad de vida, eso tiene que ser ponderado entre médico y paciente. O sea, hay gente que se acostumbra y dice, no, es que esto es un precio a pagar. No, no es un precio a pagar. Vosotros sois peleones y hacéis muy bien, ¿no? Pero ahí es donde dejamos... hay enfermos que tienen una incontinencia severa, les propongo un esfínter y salen espantados de mi consulta. Y les digo, yo el mensaje es el mismo a todos. Y hay otros que dicen, me lo ponga usted mañana. Claro. El límite, yo creo que el límite del tratamiento lo ponéis vosotros, pero sabiendo cuáles son las expectativas que hay, que se las tenéis que plantear claramente al urólogo y el urólogo deciros la realidad. Si tienes 2 horas de emisión normal, noches durmiendo, no tienes fugas al esfuerzo, no sé cómo decirte, la afectación... Yo tengo que intentar pasar a rasero lo que me decís vosotros. Entonces eso que para mí es aceptable, a lo mejor para ti no lo es. A lo mejor hay que ponerte Botox para frenar la vejiga y que te dé 2 horas más de autonomía. Pero si eso es un poco lo que estábamos diciendo. Cada uno establece el límite en aquí quiero pasar o por aquí no quiero pasar. O sea, el problema es que cuando es un problema de almacenamiento, realmente con la vejiga tenemos algunas opciones que las farmacológicas muchas llevan consecuencias como las que ya has vivido y luego hay otras que son farmacológicas intravesicales que también tienen otras consecuencias, claro. Sí, ¿tenéis otra pregunta?
¿Sí? Estamos en Sí, rojo. perdón. Pues entonces, lo que digáis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tenéis? Bueno, Pues nada. damos por finalizada la mesa. Pues muchas gracias.